Saludos mis amigos, hermanos en Cristo, este es tu hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a continuar con los estudios acerca del libro de Apocalipsis. Si no me equivoco, este es el 9º estudio y ya hoy vamos a comenzar con lo que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Estas iglesias son la iglesia de Éfeso, que es la que vamos a estar tocando hoy, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y por último la iglesia de Laodicea. Bien, estas iglesias eran iglesias que existían a fines del primer siglo, eran iglesias literales. Como dice acá el comentario del hermano William Hendrickson, dice: en cada iglesia, con la sola excepción de Laodicea, Cristo encuentra algo digno de recomendación. En 5 de las 7 iglesias encuentra algo que condenar. Las expresiones laudables son Esmirna y Filadelfia. O sea, eran iglesias literales a las cuales Cristo les escribe, ¿no? Imagínese Cristo escribiéndole directamente a la congregación, a la iglesia en la que tú te congregas. Wow, o sea, estaría deseoso saber qué piensa Cristo de tu congregación, qué piensa Cristo de ti como que creyente, ¿no? Pues eso es lo que estamos viendo aquí. Cristo le escribe a cada una de estas iglesias, que eran iglesias literales. En el orden en que se le escribe a estas iglesias es el orden que llevaría el correo saliendo de la isla de Patmos, donde se encontraba el apóstol Juan preso por causa del evangelio, y lleva el orden. En el orden en que iría el correo, un cartero llevaría las cartas en ese orden. Y es en el orden en que se les escribe. Como dije, estas iglesias eran iglesias literales que existían a principios del primer siglo. A la misma vez vamos a ver que lo que se le escribe a estas iglesias también se le escribe a todas las iglesias, o sea, no solamente a aquellos. Pero es importante tener esto en mente porque muchas personas interpretan a veces el Apocalipsis, especialmente los hermanos que ven que prácticamente todo esto ocurre en un futuro, como que el contenido de Apocalipsis no tenía prácticamente nada que decir a la iglesia del primer siglo, sino solamente a la iglesia que exista poco antes del retorno de Cristo, y eso es un error. O sea, y vamos a estar entonces aquí estudiando lo que Cristo le dice a estas 7 iglesias. Hoy vamos a empezar por la iglesia de Éfeso. Quiero compartir también aquí algo más que dice nuestro hermano William Hendrickson. Dice: la opinión de que estas 7 iglesias representan 7 periodos sucesivos de la historia de la iglesia apenas necesita refutación. Esta es una enseñanza que algunos hermanos, especialmente dispensacionalistas, tienen, que es que estas iglesias, más que iglesias literales, son representativas de 7 periodos de la iglesia, y que, por ejemplo, en este caso, la iglesia de Filadelfia es la iglesia que va a ser arrebatada cuando Cristo venga, y que la iglesia de Laodicea es la iglesia fría o tibia que se queda en el rapto, ¿no? Pero como dice aquí el hermano Hendrickson, dice que esta opinión de que representa 7 periodos sucesivos de la historia de la iglesia apenas necesita refutación. Ni siquiera mencionaremos la casi chistosa, si no fuese tan lamentable, exégesis que, por ejemplo, hace que la iglesia de Sardis, la cual estaba muerta, representa la gloriosa época de la Reforma. Debe quedar muy claro a cada estudiante de la Biblia que no hay ni un átomo de evidencia en todas las Sagradas Escrituras que corrobore este método enteramente arbitrario de despedazar la historia de la iglesia y de asignar los pedazos resultantes a las respectivas epístolas de Apocalipsis 2 y 3. Las epístolas describen las condiciones que ocurren no solamente en una época especial de la historia de la iglesia, como eran estas, o sea, a fines del primer siglo, sino repetidas veces. Así que entonces vamos a entrar ya sin más preámbulo a lo que es la iglesia de Éfeso, que dice así en el capítulo 2, comenzamos el capítulo 2 y versículo del 1 al 7. Yo lo que voy a hacer es, para ahorrar tiempo, en vez de leerlo todo y regresar a explicarlo, voy a irlo leyendo y a la misma vez explicándolo, ¿no? Algo primeramente sobre la ciudad de Éfeso, donde se encontraba esta iglesia. Éfeso era
Era una importante ciudad de cerca de 600,000 habitantes, lugar del gran templo de Artemis o Diana. Vamos a leer un poquito más de información sobre esta ciudad en la que estaba esta iglesia. Dice: la ciudad de Éfeso era rica, próspera, magnífica y famosa a causa de su templo de Diana. Estaba situada cerca de la costa occidental de Asia Menor, en el mar Egeo, y cerca de la embocadura del río Caistel. Su puerto en sus días de gloria tenía capacidad para albergar las naves más grandes. Además era fácilmente accesible por tierra, ya que por medio de carreteras Éfeso se hallaba conectada con las más importantes ciudades de Asia Menor. Por mucho tiempo Éfeso fue el centro comercial de Asia. El templo de Diana era a la vez una tesorería, un museo y un lugar de refugio para los criminales. Suplía de empleo a muchos, inclusive a los plateros, que se hacían templecillos de Diana. Eso lo vemos. Pablo visitó esta ciudad en Hechos 18, del 19 al 21. Pueden ustedes ver, colaborar eso. Cuando iba de Corintio hacia Jerusalén, es decir, en su segundo viaje misionero, alrededor del año 52 después de Cristo. Dejó allí a Priscila y Aquilas. Eso usted lo puede colaborar en Hechos 18, 26. Y en este lugar Apolos, de espíritu ferviente, enseñaba diligentemente. Eso usted lo puede colaborar en Hechos 18, 25, el libro de los Hechos. En su tercer viaje misionero, Pablo se detuvo por 3 años en Éfeso. Eso está en Hechos 20, 31. Su obra fue grandemente bendecida, no solo en Éfeso, sino también en la región circunvecina. La venta de los templecillos de plata empezaba a disminuir, y cuando el templo de Diana fue incendiado en el 262 después de Cristo, nunca volvió a ser reconstruido. Al regreso de su tercer viaje misionero, Pablo, en una manera muy conmovedora, se despidió de los ancianos de la iglesia. Eso está en Hechos 20, 17 al 38, que eso vamos a leer parte de eso después. Esto sucedió alrededor del año 57 después de Cristo. Durante su primer encarcelamiento para el año 60-63 después de Cristo, Pablo envió desde Roma su carta a los Efesios. Después de su liberación, es muy probable que el apóstol hiciera otras visitas a Éfeso y dejó a Timoteo encargado de esta iglesia. Unos pocos años después, probablemente poco después del principio de la guerra de los judíos, digamos para el año 66 después de Cristo, encontramos al apóstol Juan en Éfeso. Fue durante el reinado de Domiciano, para el año 81 al 96 después de Cristo, que Juan fue desterrado a Patmos, que es que tiene, lugar donde el Apocalipsis, donde al apóstol Juan se le da la revelación del Apocalipsis. Así es evidente que la iglesia en Éfeso tenía más de 40 años de fundada cuando Cristo dictó esta epístola. Ya para cuando vemos ahora que Cristo le escribe esta epístola, ya habían pasado unos 40 años. Ahora, es algo aquí importante que nosotros debemos de notar, y es que en esta iglesia de Éfeso, fíjese que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. O sea, para que vea que a veces que una iglesia falle o que tenga problemas, a veces ni siquiera depende de la clase de predicadores o la sana doctrina, aunque en gran parte de los casos sí, este es el problema: falsos predicadores o falsa enseñanza o mala doctrina, como vamos a ver en alguna de estas otras epístolas. Pero en el caso de Éfeso, o sea, mire, esta iglesia fue fundada por el apóstol Juan. Él dejó allí a nada más y nada menos que a Priscila y Aquila, que eran compañeros de él. Después fue este hermano Apolo, una persona de espíritu ferviente, o sea, un tremendo predicador. Estuvo predicando en esta iglesia. Allí después Pablo, después allí también estuvo pastoreando el joven Timoteo, donde Pablo le escribe las 2 epístolas pastorales a Timoteo, que se encontraba en Éfeso para ese momento. Y finalmente, o sea, tuvo también el apóstol Juan. O sea que vemos que a esta iglesia no le faltó en ningún momento enseñanza ni tremendos predicadores y maestros. O sea, Dios bendijo a esta iglesia desde su fundación, o sea, con apóstoles, con el apóstol Pablo, con el apóstol, con Priscila y Aquilas, con Apolo, con Timoteo y con el apóstol Juan.
y aún así vamos a ver que el Señor tiene algo que recriminarle más adelante. Así que poniendo entonces ya todo esto en claro, vamos entonces a comenzar ya a la lectura de la palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Algo que vamos a ver es que cuando el Señor le escribe a cada una de estas iglesias, Él va a comenzar dando una descripción de la descripción que Él había dado de sí mismo en el capítulo 1, en los versículos del 13 al 20. Así que vamos a ver que cada una de estas cartas, cuando Él le escribe, Él comienza dando una descripción de sí mismo, de la descripción que vemos en esos versículos del 11 al 20. Y fíjese que dice que escriba aquí al ángel de la iglesia, como nosotros mencionamos anteriormente en los mensajes anteriores, y si no los has visto, te recomiendo que vayas aquí a la página de YouTube de Ricky Frontán y tú vas a encontrar ya los primeros 8 mensajes acerca del libro de Apocalipsis, incluyendo una introducción al libro. Pero no creemos que estos sean ángeles literales, o sea, no tendría mucho sentido que Dios, por medio de un agente humano, ¿no?, en este caso el apóstol Juan, le está escribiendo a un ser espiritual que es un ángel. Así que más bien creemos que se está refiriendo a los maestros, a los pastores de cada congregación, a los líderes de cada congregación. Como dice aquí el comentario de la Biblia de Estudio Reformada que yo tengo, dice: el Cristo, el gran sumo sacerdote, está presente y activo, anda en las iglesias, que son los candeleros de oro, y se dirige a los distintos maestros en cada iglesia, colectivamente bajo el singular ángel, o sea que es mensajero de Dios. Así que, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver entonces que Dios se dirige a los líderes de estas iglesias, los que son responsables de enseñar, de discipular a estas congregaciones, y es una verdad que es hasta el día de hoy. Los pastores, los maestros son responsables por esas ovejas que Dios ha puesto a su cuidado. Así que asegúrense verdaderamente de estar haciendo lo que Dios les mandó. Dios está pendiente. Y vemos que dice aquí que el Señor dice: el que tiene las 7 estrellas. Ya vimos anteriormente en el versículo 20, donde dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya explicamos eso. Sabemos aquí como en la mano de Cristo están los líderes, están los ángeles de esa iglesia. Eso debe de ser algo que debe de ser de mucho fortaleza y de mucho gozo para los pastores y para los ministros en las congregaciones. O sea, ellos están sostenidos por Cristo, no por sus propias fuerzas, son sostenidos por Cristo. Y vemos que entonces el Cristo se pasea en medio de los 7 candeleros de oro que representan cada uno las 7 iglesias. ¿Y qué vemos aquí? Porque ya explicamos, las iglesias se comparan aquí simbólicamente con candeleros de oro. ¿Por qué? Porque la iglesia se supone que es la luz del mundo. O sea, la iglesia se supone que alumbre donde esté, aunque lamentablemente muchas veces no es así. El cristiano como tiene que alumbrar donde Dios lo ha puesto. Una congregación tiene que alumbrar en medio de las tinieblas de este mundo. Tristemente vemos hoy como muchas veces, hoy vemos que las iglesias, muchas iglesias, congregaciones y hermanos están siguiendo las mismas corrientes del mundo. Lo que el mundo piensa, eso ellos piensan. Lo que el mundo dice, ellos repiten. Se han adaptado al sistema del mundo, ya no están alumbrando, ya no son candeleros de oro, puesto que se han adaptado. Vemos iglesias ya promoviendo la ideología de género, poniendo ministros homosexuales y lesbianas, casando personas del mismo sexo, apoyando inclusive el asesinato, o a partidos y políticos que ponen leyes a favor del asesinato en el vientre de sus propias madres, aún hasta los 9 meses. O sea, vemos como lamentablemente muchas ya de lo que se llama iglesia no son iglesias, ya no son candeleros, son más tinieblas en las tinieblas. Pero la iglesia está llamada a ser un candelero de oro en medio de la oscuridad.
Nosotros como individuos, como creyentes, estamos llamados a alumbrar en nuestra familia, en nuestros trabajos, como ciudadanos, donde quiera que Dios te ha colocado, tú estás y yo estamos llamados a alumbrar. Entonces, volviendo aquí, pero en medio de esa iglesia vemos que el Cristo se pasea, el Cristo se mueve en medio de su iglesia, y eso es algo que aunque a veces no parece, o sea, aunque a veces parece que el mundo es quien está en control, no, es Cristo. Es Cristo quien tiene en su mano los líderes, es Cristo quien se pasea en medio de su iglesia, y es a su iglesia a quien Cristo le escribe. Comienza así, dice, yo conozco tus obras. Oiga bien, el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de nuestra congregación. El Señor conoce tus obras y las mías, buenas y malas. Las que otros no reconocen, el Señor las reconoce. A veces hay personas que hasta se marchan de una congregación o se sienten muy mal porque lo que ellos han hecho no se le ha reconocido, y tal vez a otras personas sí se le ha reconocido. Pero no importa que en la congregación que tú estás no reconozcan lo que tú has hecho. Lo que importa es que el Señor, el Cristo de la iglesia, el que se pasea en medio de los candeleros de oro, en medio de su iglesia, reconozca lo que tú has hecho. Y créeme que si tú lo estás haciendo para el Señor, tú no te vas a molestar ni vas a estar esperando alabanza de los hombres, ni te vas a molestar porque los hombres no reconozcan tu labor. ¿Para quién estás haciendo tú las cosas? Es algo a preguntarte. O sea, si tú te molestas porque tal vez los líderes de la iglesia, los hermanos de la iglesia, a veces yo no entiendo, veo hasta pastores quejándose que se sienten traicionados, que se sienten que la iglesia no aprecia el trabajo de ellos. Señores, estamos haciendo esto para Cristo. Entonces los reconozcan los hombres o no, olvídate de eso. Lo que importa es que Cristo los reconozca. Él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y tu arduo trabajo. La palabra arduo trabajo aquí en el original significa un trabajo hasta desmayar prácticamente. O sea, un trabajo arduo, fuerte. Si lo que tú has hecho es para el Señor, si no es para tu gloria, si no es para tu ser reconocido, créeme que el Señor lo reconoce, y también reconoce por los motivos que tú lo estás haciendo. El Señor reconoce si lo que tú estás haciendo lo haces para la gloria tuya, para hacerte un nombre, para que te vean, para que te admiren, para levantar una reputación. El Señor sabe eso. El Señor sabe lo bueno y lo malo. El Señor sabe por los motivos que nosotros hacemos las cosas. El Señor sabe por qué yo estoy predicando ahora mismo aquí, por qué yo estoy haciendo estos videos. El Señor sabe los motivos de mi corazón, y más me vale a mí que lo sepa yo también, y más te vale a ti que tú sepas por qué tú estás envuelto en ese ministerio de música, por qué tú estás envuelto en ese ministerio de enseñanza o de prédica, por qué tú estás pastoreando una iglesia. O sea, ¿cuál es el verdadero motivo que tú estás haciendo las cosas? El Señor lo sabe. Y si los hombres no lo reconocen, no te preocupes, no te preocupes. Lo que importa es que el Señor lo reconozca. Y esta congregación, oiga bien, esta congregación, el Señor reconocía sus obras. El Señor reconocía el arduo trabajo, como reconoce muchas iglesias hoy en día que lo menos que están es trabajando arduamente, y que las obras dejan mucho que decir y que desear. El Señor la sabe. Dice, y paciencia. Oiga bien, el Señor sabía la paciencia de esta iglesia. El Señor sabe la paciencia, o la paciencia que tú y yo no tenemos. El Señor la sabe también. Él está al tanto de todo. Y dice, y sé también que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y oiga bien, esto que el Señor aquí le está alabando esto a la iglesia de Éfeso. Le dice, no puedes soportar a los malos. Oiga bien, hoy estamos en una época donde todo es tolerancia. Yo tengo que tolerar las falsas enseñanzas para no ofenderlo. Yo no puedo decir que Joel Austin es un falso maestro, o que Guillermo Maldonado es un falso maestro con ese falso evangelio de la prosperidad. Porque eso es falta de amor. No, vamos a hablar mejor de la unidad y del amor de Cristo. No. El Señor aquí le dice, el Señor le reconoce y le admira aquí a la iglesia de Éfeso. No puedes soportar a los malos, y has probado, oiga bien, algo que hoy en día en esta época, es que no se puede juzgar. No, porque acuérdate que la Biblia dice que no juzgue. No. La Biblia dice que juzguemos con justo juicio. Que juzguemos con justo juicio, no según las apariencias, con justo juicio. Y oiga bien, el Señor aquí les reconoce como algo positivo y bueno a la iglesia de Éfeso, que ellos no podían soportar los malos.
y que habían probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Hoy en día, si yo digo que este proclamado apóstol es un falso, porque cuando yo veo primeramente que no tiene por qué llamarse apóstol, y cuando yo veo su enseñanza, un falso evangelio de la prosperidad, un evangelio de reclama, decreta, un evangelio de que ven y pacta con Dios y da $100 para que Dios te dé 1000. Cuando paso eso a la luz de la escritura, yo puedo decir que eso es un falso maestro, eso es un falso apóstol. Y Dios le reconoce eso como algo positivo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de hoy en día también. Pablo, ellos siguieron la advertencia del apóstol del apóstol Pablo, cuando él se despidió de ellos en el libro de Hechos, 20, versículo 27 en adelante, dice el apóstol Pablo hablándole a los líderes de esta iglesia, unos años atrás, a los líderes de esta iglesia de Éfeso, él dice, porque no he rehuido anunciados, versículo 26, para leerlo en contexto. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Oiga bien, el apóstol decía, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Mire por qué. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Muchos líderes, muchos pastores sí tienen sangre en sus manos. ¿Por qué? Porque no han predicado todo el consejo de Dios. Algunos han predicado un evangelio diluido, algunos han predicado abiertamente un falso evangelio y son culpables de la sangre de esas personas que están a su cuidado. Pero Pablo no. Pablo predicó todo el consejo de Dios. Pablo predicó el evangelio. Pablo predicó la gracia de Dios. Pablo predicó el amor de Dios, pero Pablo predicó la ira de Dios. Pablo predicó la salvación en Cristo, pero Pablo predicó el juicio de Dios también. Pablo habló de la gracia de Dios, pero también habló de la santidad. O sea, Pablo predicó todo el consejo de Dios. Pablo habló de la sana doctrina, pero también denunció la falsa doctrina de los judaizantes. Pablo denunció la inmoralidad como fue en Corintio. O sea, Pablo no rehuyó predicarles, anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos. Oiga bien, aquí Pablo le dice, le está hablando a los líderes, le dice, mirad por vosotros mismos, a los pastores de esa iglesia y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, obispos, supervisores. Tenemos que entender que en tiempos bíblicos obispo, pastor, anciano eran todas palabras intercambiables para el mismo oficio, pastor. O sea, eso no cambió hasta después del segundo siglo, donde comenzaron la jerarquía y todo eso. Pero en la iglesia primitiva era todo para referirse, cuando habla de pastor, anciano, obispo, es todo refiriéndose al mismo oficio. Dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Oiga bien, no es la iglesia del pastor fulano. No es la iglesia que ahora el pastor fulano se retiró y ahora viene la hija y hereda, o el hijo hereda la iglesia. No, esto no es una compañía. Esto no es una monarquía, esto no es un reino monárquico. Es la iglesia de Dios, es la iglesia de Cristo. Tengamos eso en mente. Es la iglesia de Cristo. Hoy pareciera que es normal hablar, no, la iglesia del pastor fulano de tal. Señor, pero ¿cómo que la iglesia del pastor fulano de tal? Es la iglesia de Dios, es la iglesia de Cristo que pastorea el pastor fulano de tal. Pero no es la iglesia del pastor fulano de tal. Sigamos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Oiga bien, primero le dice, mirad por vosotros. El pastor, antes de velar por sus ovejas, tiene que velar por sí mismo. Antes de predicar salvación a otro, tiene que asegurarse que él mismo es salvo, que él ha entendido el evangelio. Antes de predicar santidad a otro, tiene que asegurarse que él mismo está viviendo en santidad. Por eso dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Primero mira por ti, y entonces mira, y no estoy hablando en cuanto a beneficio, estoy hablando en cuanto a la doctrina, en cuanto a vivir el evangelio. Primero mira por ti, y después por todo ese rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, oiga bien, entrarán en medio de vosotros, o sea, en medio de esos pastores de la iglesia de Éfeso, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Y eso sucedió ahí y ha sucedido a través de los siglos y ha sucedido y está sucediendo en nuestras congregaciones hoy en día. Y de vosotros mismos, y aquí está lo más peligroso, oiga bien, él le dice que van a venir de afuera falsos pastores, falsos apóstoles, que dice lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, o sea, las ovejas, y eso lo vemos hoy en día como estos falsos predicadores de la prosperidad, o sea, lobos rapaces que lo que hacen es arrancándole la lana a las ovejas para vivir de ellas. Vienen de afuera, pero fíjate que Pablo dice ahora, y entre ustedes mismos, o sea, entre esas personas que estaban ahí, que Pablo conocía, que eran pastores, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga bien, esto es algo por lo cual, y esto aquí le hablo a mis hermanos pastores, hermanos predicadores, empecemos por nosotros mismos a examinarnos si estamos en la fe. Cuidémonos a nosotros mismos. O sea, Pablo les dice, van a venir gente de afuera, pero es que entre ustedes mismos, entre ustedes, se van a levantar falsos maestros, falsos pastores, que van a hablar cosas perversas, que no van a perdonar el rebaño, dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es algo que Pablo le advirtió a la iglesia de Éfeso y vemos que ellos siguieron el consejo de Pablo. Por eso es que el Señor acá volviendo a Apocalipsis le dice, y que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Eso es algo que hasta el día de hoy nosotros tenemos que, como hacían los hermanos de Berea, escudriñar todo lo que diga. No podemos estar diciendo amén a cuanto disparate se dice por ahí. No, tenemos que escudriñar la enseñanza. Usted, lo que yo estoy enseñando aquí, usted es su deber escudriñarlo en la Biblia y mirar que sea así. Y dice, y el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. El Señor reconocía. Oiga bien, muchas veces esto trae sufrimiento. O sea, el uno pararse firme en la palabra de Dios muchas veces va a traer persecución y sufrimiento. Eso era algo que la iglesia del primer siglo estaba muy clara en eso. O sea, y dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Estos hermanos habían enfrentado el sufrimiento con paciencia. No se habían desesperado, no habían pensado que Dios los había abandonado o se había olvidado de ellos. No, ellos sabían que el sufrimiento, la persecución era parte de la iglesia. Algo que hoy en día en el siglo XXI, mucha iglesia, especialmente en países latinoamericanos y en Estados Unidos, donde estoy yo, parece que no se acuerdan de eso. Que parte de la iglesia, que parte de la fe, muchas veces va a ser la persecución. Aquí mismo en Estados Unidos, cuando usted se para firme y usted dice que la ideología de género, que el matrimonio entre personas del mismo sexo es pecado, condenado por Dios, que tienen que arrepentirse y venir a Cristo en arrepentimiento y fe, lo primero que le dicen es homofóbico. No, usted lo que está esparciendo odio. No, no es odio, es amor. Si fuera odio, entonces uno dice, bueno, pues que se fastidien, que se vayan para el infierno, que se pierdan. No, pero cuando les hablamos y decimos que tienen que arrepentirse y venir a Cristo y que tienen que dejar esa manera pecaminosa, es por amor, pero muchas veces va a traer persecución. Yo creo que ya hay países, pero yo creo que va a llegar, si estas leyes liberales siguen, este progresismo sigue en nuestro gobierno, yo creo que va a llegar el momento en que un pastor no va a poder decir que la homosexualidad es pecado o sin enfrentarse a multas y posiblemente a cárcel, como ya ha ocurrido en algunos países como Canadá. O sea, pero esta iglesia reconocía eso, que era parte de la paciencia y el sufrimiento, y el Señor se lo reconoce. Le dice, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no habías desmayado. Wow, con todo esto que nosotros hemos leído hasta ahora, ya decimos, no es que esto es la iglesia perfecta. ¿Qué hubiese yo dado por ser miembro de la iglesia de Éfeso, verdad? ¿Qué más hay que decir? O sea, el Señor lo que le ha dado es alabanza. Es una iglesia que había trabajado arduamente, es una iglesia que tenía paciencia, es una iglesia que no podía soportar los malos, era una iglesia que había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los había hallado mentirosos. Es una iglesia que había sufrido, que había tenido paciencia, que había trabajado arduamente por amor, no de ellos mismos, no por amor de su reputación, sino por amor del nombre de Cristo, lo que Cristo representa, y no había desmayado. Pero entonces aquí viene lo negativo.
El Señor les reconoce primeramente todo lo positivo, y es algo que yo creo que nosotros también debemos de empezar por ahí. A veces cuando vamos a decir algo a alguien o a corregirlo a alguien, empezamos por lo negativo. No, el Señor empezó por todo lo positivo, por todo, les reconoció todas las cualidades a esta congregación. Entonces, una congregación así, ¿qué podía tener de negativo? Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ya esta iglesia había caído en algo mecánico, hacía las cosas mecánicamente, pero ese amor, o sea, ese primer amor lo había perdido. Y qué fácil es caer ahí. Mire, este servidor reconoce que unas cuantas veces ha caído en eso, donde siempre uno tiene la doctrina, uno sigue trabajando en la obra del Señor. El que mira por fuera a uno dice, wow, tremendo siervo, o sea, este hermano, esa enseñanza, qué tremenda. Pero Dios que mira el corazón sabe que uno por dentro está como apagado. Tal vez alguien que me escuche en esta hora se encuentra en esa situación. Tienes sana doctrina, estás en ministerio, has trabajado en el evangelio, el Señor lo reconoce, todo eso positivo. O sea, una iglesia puede ser una iglesia de sana doctrina, una iglesia ortodoxa, pero a la misma vez haber perdido el primer amor. Cuando llega ya que uno hace las cosas mecánicamente, uno ora mecánicamente, uno asiste al templo, a la congregación mecánicamente, uno ofrenda mecánicamente, uno va mecánicamente a escuchar el sermón, uno va mecánicamente a predicar si es que uno le toca predicar, usted va mecánicamente si está envuelto en el ministerio de música, a cantar. Hemos perdido el primer amor. Y es un pecado. Es un pecado porque el Señor se lo reconoce. Y una cosa no excusa a la otra. No puede decir, bueno, pero está bien, es verdad, ya yo no tengo ese primer amor, ese deseo, pero yo sigo haciendo todo bien. No, esta iglesia lo estaba haciendo todo bien. Y el Señor le reclama, has perdido tu primer amor. La pregunta, ¿hemos perdido nosotros nuestro primer amor? ¿Qué es la solución a eso? El Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Lo primero es reconocimiento, lo primero es reconocer que hemos perdido ese primer amor. Por eso es que el creyente tiene que estarse examinando continuamente. Lo primero es reconocer que hemos perdido ese primer amor. Ese es el primer paso, reconocer que hemos perdido ese primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. El primer paso es reconocer que hemos caído. Es que si no reconoce, mire, para venir al evangelio, para ser salvo, el primer paso es que usted tiene que reconocer que usted es un pecador, que usted es reo del infierno, que la ira de Dios está sobre usted, que usted no es una persona buena, porque la Biblia dice que no hay nadie bueno ni a un solo uno, que todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el primer paso. No podemos ser salvos de la ira de Dios, de la condenación eterna, si no empezamos reconociendo cuál es nuestra condición, que necesitamos un Salvador, que necesitamos, que nuestras buenas obras no nos pueden salvar, que tienen que ser por las obras de Cristo, que Él pagó por eso en la cruz del Calvario. Y arrepentirnos, un giro de 180 grados en cuanto a mentalidad y en cuanto a conducta. No para ser salvos, sino como consecuencia de la salvación. Al poner nuestra fe en Cristo, va a seguir un cambio. El cambio no es para salvarnos, sino la consecuencia de uno ser salvo. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero en este caso, una iglesia que doctrinalmente estaba bien, que había trabajado duro, tenía una doctrina pura, algo que vamos a ver que a otras iglesias se les reclama que no tenían esa doctrina pura. Éfeso tenía esa doctrina pura. Y a pesar de que había sido fundada por el apóstol Pablo, que Priscila y Aquila habían estado ahí, que Apolos había predicado ahí, que Timoteo había sido pastor de esa iglesia, que el apóstol Juan había sido pastor de esa iglesia, a pesar de todo eso llegó un momento en que la iglesia se enfrió. Y eso puede venir y viene muchas veces a la vida de los creyentes. Como lo digo, este servidor reconoce que ha pasado por esas etapas. ¿Qué es lo que el Señor dice? Recuerda por tanto de dónde has caído. Aquí es que viene la aplicación. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Hay que arrepentirse como cualquier otro pecado. Es un pecado y tenemos que arrepentirnos de esta frialdad. Tenemos que arrepentirnos de esta religión mecánica en la cual tal vez hemos caído. Como congregación y como individuo tenemos que arrepentirnos.
Es el mandato, no es una opción, es un mandato. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El Señor le está amenazando con quitar el candelero de su lugar. O sea, va a ser una congregación que aunque exista literalmente, ya no va a alumbrar. Y así hay muchos cristianos hoy en día. Así hay muchas congregaciones que se llaman cristianas hoy en día, que ya lo único que les queda es lo que fueron en un tiempo. O sea, ya no alumbran en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el Señor quitó el candelero. El Señor les quitó el candelero, siguen estando ahí físicamente, pero ya no hacen ninguna diferencia, ya no alumbran. Y el Señor amenaza aquí a la iglesia de Éfeso, a pesar de toda su doctrina, de todo su arduo trabajo, tienen que arrepentirse, si no el Señor iba a quitar su candelero. Y dice, pero si no te hubieses arrepentido. Pero vuelves y les dice algo positivo, pero tienes esto, que aborreces, oiga bien, las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Cristo es amor, pero Cristo también es fuego. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y Dios aborrece la falsa doctrina. Dios aborrece el falso evangelio. Dios aborrece las falsas religiones. Y el creyente tiene que aborrecer todo eso también. Y el Señor vuelve, le dice en forma de halago, pero tienes que aborrecer las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Sobre estos nicolaítas vamos a ver más adelante, porque son nuevamente mencionados. Pero parece que él era un grupo herético de enseñanzas desconocidas, a menos que fuera el mismo que enseñaba la doctrina de Balaam, que vamos a ver más adelante. Pero el Señor les reconoce que ellos aborrecían, y el cristiano tiene que aborrecer, el cristiano tiene que denunciar las falsas enseñanzas, los falsos evangelios. Pero no basta con eso. Tenemos que volver a nuestro primer amor. No podemos conformarnos y decir, ay, bueno, no, si es que yo perdí el primer amor. Ay, yo me acuerdo cuando yo era al principio, que tenía ese fuego, ese deseo por dentro, y aquí, allá y ya. No, tenemos que volver a ese primer amor. Es pecado y el Señor nos manda a arrepentirnos. Dice, termino versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no solamente a Éfeso, no solamente a la iglesia del primer siglo de Éfeso, sino a las iglesias. O sea, aquel a quien Dios le había concedido la habilidad espiritual para comprender la verdad de Dios. Esto aplica a la iglesia de todos los tiempos, al resto de las iglesias de ese tiempo y a la iglesia de todos los tiempos hasta el retorno de Cristo. El que tiene oído, oiga bien, oiga lo que el Espíritu Santo, y aquí vemos que esto no es palabra de hombre, esto es palabra del Espíritu Santo, escrito por hombre, pero inspirado por el Espíritu de Dios. Aquí no dice, oiga lo que Juan dice a las iglesias, no, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es escrito por hombres, inspirado por Dios. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todo aquel que está en Cristo es más que vencedor. Lamentablemente no todo el que está en una congregación necesariamente es más que vencedor, ni siquiera es salvo. Hay muchas personas que son autoengañadas. Y algunos que son verdaderamente salvos han perdido su primer amor. ¿Y qué es lo que el Señor manda? Arrepentimiento. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Esa es la promesa, el cual está en medio de ¿qué? Del paraíso de Dios. Así que concluimos, no sin antes hacerte la exhortación. Si tú no estás en Cristo, arrepiéntete y ven a Cristo. Lo primero es uno reconocer, acuérdate, en todo esto lo primero es uno reconocer la condición de uno. Si tú no estás en Cristo, es venir a Cristo, es reconocer que eres un pecador, como la Biblia dice, y que necesitas la salvación que solamente Cristo te puede dar al Él haber morir en la cruz y resucitar al tercer día. Arrepentirte y poner tu confianza en Cristo. Si eres un creyente ya de tiempo y ya tú ves, o sea, puedes tener sana doctrina, puedes hacer todo para el Señor, o sea, puedes tener una conducta intachable, pero has perdido tu primer amor,
¿qué es lo que nos mata? Hemos caído en esa religión mecánica, en ese cristianismo mecánico. El Señor nos manda a arrepentirnos. El Señor dice que el que a mí viene, no le echo fuera. Podemos tener la confianza que si reconocemos esto y venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Él nos perdona, Él nos restaura. Así que mis amigos, mis hermanos, va a ser hasta la próxima. ¿Tienes alguna pregunta? Escríbeme ahí abajo en los comentarios, dale un like si puede para que esto se siga difundiendo. Si puedes compartir este video, compártelo con otros en tus páginas, en las diferentes redes sociales, compártelo. Y puedes suscribirte también al canal Ricky Frontán para que puedas ver todos los videos que estamos grabando. Así que el próximo mensaje va a ser a la iglesia de Esmirna. Así que mis amigos, mis hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima.